Había un antiguo y enigmático museo en el corazón de la ciudad que albergaba una colección única y perturbadora. Figuras humanas embalsamadas en cera. Estas esculturas eran tan realistas y detalladas que parecían cobrar vida en la penumbra de la sala. A lo largo de los años, el museo se ganó una reputación sombría debido a los rumores que circulaban sobre las figuras de cera. Se decía que las personas embalsamadas en cera eran víctimas de un antiguo ritual macabro, que les arrebataba la vida y los preservaba en un estado de agonía eterna. Un grupo de amigos, atraídos por la curiosidad y la emoción del terror, decidió visitar el museo en una noche oscura y lluviosa. Aunque los escalofríos recorrían sus espaldas, estaban decididos a desafiar el miedo y explorar el macabro mundo que se escondía detrás de las puertas del museo. Una vez dentro, se encontraron inmersos en una atmósfera opresiva. Las luces tenues y las figuras de cera parecían observarlos con ojos vacíos y fríos. El aire estaba cargado de una energía inquietante, como si el pasado oscuro del museo todavía persistiera. A medida que avanzaban por las salas, los amigos comenzaron a sentir una presencia ominosa acechando entre las figuras. Los susurros se deslizaban por los pasillos vacíos, y los ecos de pasos resonaban a su alrededor. Se preguntaban si las historias que habían escuchado sobre las figuras de cera tenían algo de verdad. De repente, una figura de cera particularmente espeluznante captó su atención. Era una mujer joven congelada en una expresión de terror eterno. Mientras la observaban, la figura parecía cobrar vida, moviendo ligeramente los ojos y los dedos. El corazón de los amigos se aceleró y la angustia se apoderó de ellos. En medio del pánico, se dieron cuenta de que estaban atrapados en el museo. Las puertas se cerraron violentamente detrás de ellos, dejándolos sin escapatoria. Las figuras de cera se movían lentamente, sus cuerpos rígidos girando hacia los amigos con una sed de vida. Uno por uno, las figuras se desprendieron de sus pedestales de cera, revelando cuerpos deformes y putrefactos. Se acercaban a los amigos con movimientos torpes pero amenazantes, sus ojos sin vida fijos en ellos. Los amigos lucharon desesperadamente por encontrar una salida, evitando las garras de las figuras de cera que los perseguían. El terror los consumía mientras intentaban sobrevivir en medio de ese macabro laberinto de horror. Finalmente, encontraron una pequeña puerta oculta en una esquina olvidada del museo. Con fuerza y determinación, lograron abrir la puerta y escapar de la pesadilla que los acechaba. Mientras corrían por las calles, exhaustos y temblando de miedo, se prometieron nunca volver a acercarse a aquel museo maldito. Los horrores que habían presenciado y la sensación de estar al borde de la muerte eran demasiado traumáticos para olvidarlos fácilmente. Sin embargo, el terror no terminó ahí. A medida que los días pasaban, los amigos comenzaron a experimentar extraños sucesos en sus vidas cotidianas. Pesadillas vívidas los atormentaban por las noches, donde las figuras de cera cobraban vida y los perseguían sin piedad. La línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más borrosa. Empezaron a ver destellos de movimiento en las sombras, escuchar susurros en las esquinas de sus oídos y sentir la presencia escalofriante de las figuras de cera a su alrededor, incluso cuando no estaban en el museo. Desesperados por encontrar respuestas y liberarse de la maldición que los perseguía, buscaron la ayuda de un experto en lo oculto. Este sabio anciano les reveló que el ritual utilizado para embalsamar a las personas en cera estaba impregnado de oscuridad y malevolencia. Según el anciano, las almas de las víctimas quedaron atrapadas en sus cuerpos de cera, condenadas a vagar eternamente en un limbo de agonía y desesperación. El museo era solo un recipiente para contener su tormento, pero las figuras de cera tenían la capacidad de extender su influencia más allá de sus muros. La historia del museo maldito y las figuras de cera se convirtió en una advertencia para futuros valientes o imprudentes que se aventuraran en el terreno de lo desconocido.
Aunque habían sobrevivido a una pesadilla indescriptible, las cicatrices emocionales perdurarían para siempre. Y de vez en cuando, en momentos de silencio y oscuridad, todavía podían escuchar un susurro lejano, recordándoles que el mal puede acechar en cualquier forma y en cualquier lugar. Un año después de la aterradora experiencia en el Museo de las Figuras de Cera, los amigos se reunieron para conmemorar su valentía y fortaleza frente a la oscuridad. Decidieron que era hora de dejar atrás el pasado y celebrar la vida. Organizaron un viaje a un pintoresco pueblo costero, alejado del ajetreo y el bullicio de la ciudad. El aire salado del océano y el sonido relajante de las olas parecían borrar lentamente los recuerdos del terror pasado. En una soleada tarde, mientras caminaban por el muelle, notaron una pequeña tienda de antigüedades. La curiosidad los llevó a entrar, y allí encontraron una estatua de cera, hermosa y delicada, pero sin rastro de oscuridad o maldad. El dueño de la tienda les explicó que la estatua representaba a una antigua sirena, famosa por conceder deseos a aquellos que la encontraran y se lo pidieran con el corazón puro. Intrigados por la historia y cautivados por la belleza de la estatua, decidieron llevarla consigo. Durante el resto de su viaje, los amigos disfrutaron de momentos de alegría y compañerismo, saboreando la libertad y la tranquilidad que habían encontrado. En una noche estrellada, se sentaron en la playa, rodeados por el susurro del mar, y decidieron hacer un deseo cada uno. Uno a uno, cerraron los ojos y expresaron sus deseos más profundos y sinceros. Al final, miraron la estatua de la sirena y sonrieron, sintiendo en sus corazones una angustia que les hacía saber que algo estaba mal. Volvieron a mirar a la sirena y vieron en su mirada el movimiento de sus ojos. Los amigos se estremecieron nuevamente, sintiendo lo mismo que les había sucedido tiempo atrás. Rápidamente se levantaron y emprendieron la huida hacia el pueblo, para contactar con el propietario que se las había vendido, pero la tienda estaba cerrada. Salieron corriendo para preguntar sobre el misterio de la sirena, llegaron a una estación de gasolina, buscando conversar con el propietario. Al entrar a la oficina se dieron cuenta que todos eran figuras humanas de cera. Luego entraron a una tienda de comestible y se dirigieron hacia la caja registradora. Cuando llegaron vieron que todos los que atendían la tienda estaban también embalsamados en cera. Los amigos salieron despavoridos, y se dirigieron a su coche, sabían que tenían que salir a prisa del lugar. En medio de los nervios, se dieron cuenta que les faltaba uno. Dos se aventuraron en regresar, mientras que los otros esperarían dentro del auto, buscaron por todos lados, pero no encontraron ningún rastro de su amigo perdido. El extraño gigante se dirigía hacia el automóvil. Los amigos desesperados intentaron una y otra vez encender el auto, pero el miedo no les dejaba coordinar los movimientos. El gigante sacó su cuchillo y golpeó las ventanas del auto. Uno a uno los chicos dentro del auto fueron tomados por esta fuerza maligna y llevados a un sótano, donde el gigante los preparaba para embalsamar en cera. Los dos amigos se regresaron sin noticias del que se había perdido anticipadamente. Cuando llegaron al auto, se encontraron con muestras de forcejeo, vidrios rotos y rastros de sangre. ¿Algo estaba mal?, se preguntaron. De repente a lo lejos se escucharon unos gritos, y pensando que eran sus amigos decidieron ir tras ellos. Al llegar a una vieja casona, se tropezaron con el sótano. De adentro se escuchaban los gritos de desespero. Los dos amigos se atrevieron a sumergirse en las profundidades del sótano. El olor nauseabundo era insoportable, rastros de sangre y artefactos de muerte había por todos lados. Los gritos aterradores estaban cerca. Cuando llegaron al cuarto se dieron cuenta que sus amigos estaban encadenados en sillas de procedimientos. Rápido trataron de soltarlos, una gelatinosa sustancia les era suministrada a través de una sonda. Los amigos no sabían de qué se trataba. Pero a unos pasos se encontraba la figura de este gigante, quien se percató de la presencia de otros individuos. Los amigos trataron de luchar contra este ente de mal, utilizando las herramientas que encontraban a su paso. Pero la fuerza de aquel gigante era aún mayor, pronto los tomó a ambos y los encadenó para siempre.
convirtiéndolos en una parte de su colección de muñecos de cera. La historia del Museo de las Figuras de Cera siempre permanecerá como un recordatorio de la fragilidad de la existencia y la importancia de valorar cada instante. Para cuando vayan a un sitio de vacaciones, es mejor no involucrarse en las historias que los rodean. Pueden existir distintos motivos que los atraigan, pero es mejor no escarbar en las entrañas de las leyendas que habitan a su alrededor.